vida, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Que seamos investidos de ese poder de lo alto, Padre. Pero también que recibamos las instrucciones que estamos esperando de ti, Padre, en la administración de todo lo que has puesto en nuestras manos, Padre. Queremos ser fieles en tu casa, Padre. Queremos ser fieles, Señor, en tu palabra, Padre. Queremos permanecer dispuestos para ti, mi Dios, mi Rey. Solamente, Señor, enséñanos a escuchar esa voz, enséñanos a ser dirigidos por ti, que nuestros oídos espirituales, Señor, estén atentos a tu palabra, Señor, y que en tu amor y en tu bondad y en tu misericordia, Padre, podamos permanecer firmes y seguros, sabiendo que tú vas delante, abriendo camino, Padre, sabiendo que tú eres el Dios en quien hemos esperado, Padre, que tu bondad y tu misericordia nos pastorea, nos guía, nos fortalece, Padre. Que hoy veremos tu bondad, que hoy veremos tu misericordia a cada paso, Padre. Gracias por las sanidades que has impartido y que estás impartiendo. Gracias porque yo sé que en tu nombre, Señor, vamos a levantarnos y vamos a apoyarnos, Padre, en tu palabra, Señor. Queremos tu gloria, Padre. Y que tu compañía, Señor, siempre estará de nuestra parte, pues así lo prometiste, Señor, y así lo creemos, y así, Padre, lo experimentamos, Padre. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué bueno poder esta mañana exaltar el nombre del Señor. Yo sé que Dios ha sido maravilloso y hoy tenemos una oportunidad preciosa de permanecer ahí en su presencia, adorándole, exaltándole. No permita que inclusive cuando terminemos este tiempo, quizás esto nos interrumpa esa comunión que tenemos con Él, sino que podamos caminar juntos, exaltándole, glorificándole y rindiendo todo lo que somos y todo lo que tenemos en Él. Definitivamente es maravilloso cuando aprendemos a descansar, a reposar en ese amor inagotable del Señor. Esta semana he querido tratar el tema de la paz de Dios en nuestro corazón. Y en devocionales anteriores les he dicho dos cosas que son importantes, que según el texto bíblico y según lo que expresa, son tan importantes tenerlos en cuenta, que es la gracia y la paz. Les he hablado de la gracia, que es un toque especial que Dios le da a cada uno de aquellos que le reciben en su corazón. Es ese respaldo de Dios, es el regalo de la salvación, no la compramos, Dios nos la dio, es la manifestación del amor de Dios a través de su Hijo, la mayor manifestación de amor que alguien pudiera haber recibido, que alguien viniera a ocupar el lugar que nos pertenecía a nosotros, que poniendo nuestra fe y nuestra confianza, que publicando que Él es Señor de nuestra vida, nuestro Salvador, Dios nos comienza a respaldar y podemos caminar con la bendición de ser hijos de Él. Y una de las cosas que estoy pidiendo en estos días con todo mi corazón es que tú asumas esa posición de hijo, que tú escudriñes, mi hermano, mi hermana, los derechos que tiene como hijo, como hija de Dios. Que te puedes acercar plenamente a Dios como Padre, y Él pueda llenar cada área de su vida, pues sabe lo que hay en ti, lo que colocó en ti. Y quizás también pedirle al Señor, y es parte de mi oración, tal vez no lo hago en público, lo hago en privado, también en mis tiempos de intimidad con el Señor, diciéndole que abra nuestros ojos para que podamos comprender la grandeza de tu amor y el propósito con el cual nos ha sido llamado. Es la oración que dejó escrita el apóstol Pablo, tanto en Filipenses como en Colosenses, para que abramos el entendimiento y comprendamos la grandeza de Dios, la anchura de ese amor, la grandeza de su amor sobre nosotros. Pero también algo que necesitamos es comprender la paz de Dios. Cuando tenemos la gracia de Dios, es el respaldo de Dios, es el contentamiento de Dios, es Dios depositando sobre nosotros todas las bendiciones que Él se ha propuesto extender sobre nosotros. Pero también esa gracia, yo les decía, es ese toque especial que tienen los hijos de Dios para que en cualquier lugar donde vayan, hay algo que transmite, producto de la presencia de Dios en nosotros, del respaldo de Dios en nosotros, que derriba argumentos.
Bueno, en algunos casos los demonios se rebotan, los demonios se manifiestan, pero más importante es quien está con nosotros. Igual como lo dice ahí en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero hemos venido hablando también de la paz, una paz que no es la paz que el mundo ofrece. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y así como Él venció, nos desafía que nosotros no claudiquemos ante las circunstancias que quizás estemos viviendo, se nos presenten, sino que tengamos esa fe sabiendo quién está con nosotros, sabiendo quién es el que nos alienta, quién es el que nos llamó, a quién pertenecemos. Y es importante poder comprenderlo. Y estamos leyendo y quiero compartir hoy bajo el tema de qué debemos hacer para poder vivir y permanecer en esa paz de Dios. Y justamente ayer, y quiero volverlo a leer hoy, leamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Escúchenlo, porque dice ahí la palabra, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos. Subrayo la palabra por nada. Y perdone como lo voy a decir. Nada es nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cuando hacemos esto, viene la promesa del versículo 7, ahí en Filipenses 4, donde dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ayer les compartía que hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros y hoy lo quiero reafirmar. A veces le pedimos la paz de Dios y en su misericordia, y ayer compartíamos también, y lo quiero recordar hoy para las personas que quizás no estuvieron con nosotros, la paz también es parte del fruto de la comunión, del carácter del Espíritu Santo en nosotros. Ahí está en Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, al menos menciono esos tres y siguen otros 6 ahí encadenados, que es bien interesante, y yo a veces los divido en 3 grupos, 3 que vienen de Dios, 3 que tenemos que tener para con las personas que están a nuestro lado y 3 que las tenemos que mantener dentro de nosotros. Y es hermoso cuando podemos ahondar inclusive y mejor que Dios nos revele esa palabra sobre nosotros, porque aprendemos a descansar. De nada sirven las promesas, la palabra rema que Dios nos dé a cada uno de nosotros, si no la creemos, si no la experimentamos o no la ponemos en práctica. Por eso en este versículo de Filipenses capítulo 6, 4 versículo 6, lo primero que dice, por nada estéis afanosos. Y cuando está dando esa afirmación es interesante porque es algo que nosotros tenemos que aprender a descansar en esas promesas que Dios nos ha dado. ¿En qué radica tu afán? Hay personas, inclusive hijos de Dios, aun siervos de Dios, que no han aprendido a descansar en las promesas de Dios. Y lo digo por experiencia, porque tuve una época donde pensaba que si yo no hacía las cosas, si yo no me movía en ciertas áreas, nadie lo iba a hacer mejor que yo. Hasta que una vez el Señor me confrontó y me dijo, hijo, no es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, es en mi poder. Y cuando entendí esto, fue duro para comprender, para mí fue duro el decirle y entender, como dice en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces no nos podemos quedar quietos. Siempre estamos en movimiento. Y eso trae cansancio en nuestra vida, eso trae afán. Y presionamos a las personas que están a nuestro lado. Y al presionarlos la fastidiamos y no pueden descansar tampoco en esa promesa de Dios. Qué hermoso es cuando viene esa revelación de la palabra. Qué hermoso es cuando podemos comprender
todo lo que necesitamos es esa presencia del Señor en nuestra vida. Qué hermoso es poder decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Quiero reposar en ti, quiero descansar en ti, quiero levantar mi rostro a ti y decirte, Señor, aquí está mi corazón, mi vida. Y poder llevar esos afanes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos? Así como está expresando este versículo 6, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué tanto le has entregado al Señor en oración aquello que te ha quitado la paz, que Dios ya te entregó? Identifícalo. Tal vez alguien dirá, ay, son tantas cosas. Una palabra que me gusta hacer a las personas cuando están presionadas, cuando están estresados, cuando están con esos afanes que nos trae, inclusive el mismo Señor Jesucristo dijo que cada día traería su afán. Identifícalo. Y a veces de parte de Dios le digo a la persona, ¿qué crees que si Dios haría en tu vida, reposarías completamente en la vida que Dios te ha regalado? ¿Qué necesitas? Normalmente es interesante que Jesús le pregunta a la gente que cuando estuvo transitando aquí en la tierra, diciéndole, ¿qué quieres que yo haga? Porque a veces hay tantas necesidades. Quizás en los tiempos de oración tenemos tantas cosas para presentarle delante del Señor que cargas por el estado de ánimo que tenemos, carga por nuestros hijos, por nuestras hijas, en algunos casos por la esposa, por el esposo, por los hermanos cuando somos pastores, y tantas cosas que golpean a nuestro corazón. Y a veces es difícil identificar qué es lo que nos está quitando la paz. ¿Qué es lo que nos permite reposar en las promesas de Dios? ¿Qué es lo que no nos permite disfrutar la vida que Dios nos ha dado? A veces identificamos personas. A veces he escuchado a hermanas diciendo, si mi esposo cambiara, yo creo que habría una armonía absoluta en mi casa. Si mis hijos al menos me respetaran, me honraran, como dice la palabra, tal vez las situaciones serían difíciles. Tal vez si mi jefe no fuera tan ogro, tan complicado, tan exigente, las cosas serían diferentes. Pero note que siempre estamos hablando de cosas externas, de cosas que afectan nuestra vida y hasta cierto punto, si lo pensamos bien y lo miramos a la luz de la palabra, es cosas que nosotros tenemos el poder para someterlas y no permitir que esas situaciones, que esas relaciones, que esa compañía, que esos hechos que realizan otras personas afecten nuestro interior. Qué hermoso es cuando podemos comprender que lo que nos llena, lo que nos alienta y que lo que nos da fuerzas para seguir adelante es la presencia de Dios en nuestra vida. Dice aquí la palabra que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, y ahí al menos menciona en esta primera parte del versículo 3 niveles de acercamiento a Dios, lo voy a llamar así en esta mañana. En toda oración. Vivimos en una época que todo es de afanes y justamente lo que nos está hablando la palabra. Nos afanamos con nuestras oraciones y no disfrutamos de la mejor parte. Hay días que en este espacio que estamos compartiendo solamente quiero adorar al Señor. Solamente quiero exaltarle, tomar quizás el instrumento que a veces entono y dar círculos armónicos, y mi corazón se regocija el Señor y viene en promesa, viene la presencia del Espíritu Santo. Disfruto ese momento sabiendo que la promesa de Dios, justamente como lo dice ahí en Mateo 6:33, donde nos invita y nos dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es la pregunta inmediata que pudiéramos hacernos. Es reconocer que el que puede gobernar dentro de nuestro interior es la presencia de Dios.
Es entregarle todas nuestras batallas, toda nuestra lucha, nuestro fracaso, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, colocarlas a los pies del Señor y decirle, esto es lo que ha colocado en mí, enséñame a ministrarlo conforme a tu propósito. Ese reino de Dios primero tiene que gobernar mi corazón para quitar los afanes, para que seamos guiados en esa oración. Y pienso que el principio de toda oración debe ser reconociendo esas necesidades y la mayor necesidad. La mayor petición que pienso cada uno debemos tener es la necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando Él está ahí, igual como dice ahí en Mateo 6:33, que cuando ese reino gobierna nuestro corazón, aprendemos a hacer las cosas en justicia, las cosas correctas, las cosas como Dios espera que le hagamos o como el Señor Jesucristo lo haría. Y cuando empezamos a cambiar nuestras actitudes, reconociendo esa presencia de Dios, nos va a evitar cometer locuras. Vamos a pensar 2 veces lo que tenemos que hacer porque somos conscientes de esa presencia de Dios en nuestro corazón. Vamos a recurrir a esos dones preciosos que Él ha colocado dentro de nosotros. Y vamos a caminar en justicia, haciendo las cosas correctas. No para los hombres, sí para Dios, pero los hombres verán lo que significa andar con Dios y serán motivados a seguirle a Él. Y todas las demás cosas. En algunas versiones de la Biblia dice todas estas cosas, y en el contexto está hablando del sustento, del abrigo, del techo, que todos necesitamos, del lugar de reposo, de la provisión, de la comida y la bebida, del vestido. Todas estas cosas las serán provistas por Dios como añadidura de seguirle a Él. ¿Qué tan efectiva o cuánto tiempo mejor le dedica a ese tiempo de oración en el Señor? El segundo paso que me está mencionando en el versículo 6 son los ruegos. Hay gente orgullosa que no le gusta rogar. Hay gente que dice, mire, sabe que yo no le ruego a nadie. Y como esa es una actitud a veces de rebeldía, pero también de orgullo. Difícilmente cuando tomamos esa actitud tenemos la capacidad de llevar nuestras peticiones en un ruego constante al Señor. Hay gente que dice, tanto que le he pedido a Dios y no he visto su mano actuar en aquello que le estoy pidiendo. Y hay gente que es tan directa o tan impaciente que bastan 2-3 minutos y es toda la oración que levanta delante del Señor. Alguien que ha conocido al Señor, alguien que escudriña la palabra, alguien que ha sido y ha dado libertad en su corazón para la manifestación del Espíritu Santo, puede permanecer horas, por no decir todo el día, las 24 horas, adorando y exaltando y rogando delante de la presencia del Señor. Ese ruego también me lleva a otro nivel de oración que es poco enseñado a veces y que poco se comparte, y es la intercesión. Que el mejor intercesión por nosotros y que está escrito en la Biblia fue el Señor Jesucristo. Yo defino a un intercesor o una intercesora como alguien que está dispuesto a sacar la cara por alguien que no lo merece. ¿No fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Que dio su vida por nosotros, que como dice ahí en Romanos, que Él manifestó su amor aún siendo pecadores, dio su vida por nosotros. Eso hace un intercesor, una persona que ha sido llamada a postrarse delante de Dios a favor de aquellos que han estado en esa oración y que se unen a ese ruego por la manifestación, por la respuesta de parte de Dios. Son escasos. Ezequiel lo dice, busqué entre ellos hombre que hiciera hallado, que rogase a favor de la tierra, que se interpusiese, y no lo oye. Son escasos. Muchas veces es mal interpretado.
Pero qué bueno cuando encontramos personas que están dispuestas a interponerse entre los hombres y Dios, no para obstaculizar los planes de Dios, sino para alcanzar esa mano poderosa de Dios, tocar el corazón de Dios a favor inclusive de aquellos que no lo merecen, que no miran hacia las faltas de los hombres, sino hacia la misericordia de Dios para que seamos escuchados. Pero también nos habla de la acción de gracias. A veces somos tan desagradecidos con Dios. Qué lindo es empezar cada mañana dándole gracias a Dios por el nuevo día que nos regala. Qué bueno es cuando aprendemos a darle gracias a Dios por las tribulaciones, por los problemas, por las dificultades, por las necesidades. Qué bueno es cuando aprendemos que en medio de esas necesidades, en medio de esas peticiones que tenemos delante de Dios, el poder decirle gracias, Señor, porque aquí voy a ver tu poder, tu gloria, tu bondad, tu misericordia, como nunca te he conocido antes. Gracias por la oportunidad de conocerte como mi proveedor. Gracias por conocerte como mi Padre, como mi sanador, como mi Dios todopoderoso. Yo sé que un corazón que es agradecido y reconoce el mover de Dios en su vida, mueve ese corazón de Dios y el favor de Dios se manifiesta con mayor gloria, con mayor presencia. Y son hombres y mujeres que siempre hay un contentamiento, hay una paz infinita. Y por eso el versículo 7 aquí de Filipenses capítulo 4 añade, y la paz de Dios. Difícilmente una persona puede tener paz si su corazón está cargado, si no ha aprendido a tener esa conexión con Dios, esa comunión con Dios. Mi hermano, mi hermana, hoy tenemos la oportunidad, número 1, de reconocer que estamos afanados. Reconocer que hay peticiones, que hay necesidades, que las tenemos que llevar al único que nos puede responder y nos puede ayudar. Esto es al Señor. Pero acercarnos en oración, en ruego, en intercesión. Después hablaré tal vez en algún espacio de lo que significa la intercesión, realmente la intercesión, pero también un corazón agradecido. He tenido que decirle al Señor en etapas de mi vida, Señor, ayúdame a ser agradecido porque mi corazón se ha endurecido, Señor, porque a veces pienso que es una obligación de Dios el tener que bendecirme y es una actitud equivocada y he tenido muchas veces que pedirle perdón a Dios por esas actitudes. Pero la única forma de reconocerlo es estando en su presencia y permitiendo que el Espíritu Santo nos haga sensible a la manifestación de Dios, a la gracia de Dios y al ofrecimiento que Él nos da cada día. Esa paz no es negociable. Esa paz se obtiene cuando quitamos el afán, cuando llevamos en nuestras peticiones a Él, reconociendo que es poderoso para hacerlo. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero dejar hasta aquí en este día. Mañana continuaremos con esta palabra. Y yo sé que Dios está ministrando en tu corazón. No pierdas el momento. Hoy es un día precioso para que te acerques a Él, para que ores a Él, para que clames a Él diciéndole, Señor, gracias porque estás conmigo, gracias por hablarme, gracias porque yo sé que no faltará tu bendición sobre mi vida. Extenderás tu misericordia sobre mí. Comprenderé y entenderé muchas de las cosas. Traerás entendimiento y sabiduría sobre lo que estoy pasando y me enseñarás a pedir conforme tú esperas que lo hagamos, Señor, pero sobre todo reconociendo que para ti no hay nada imposible. Digámosle, Padre, gracias por estos momentos, gracias por tu bondad. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por momentos como este. Gracias por estos medios y por cada persona, Señor, que abre el corazón, Señor, para recibir tus instrucciones, Señor. No permita, Señor, que esto solamente se quede en palabras, sino que vayamos a la acción, Señor. A reconocer, Padre mío, que tenemos un Dios poderoso, para el cual no hay nada imposible, que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza, que hoy queremos llevar nuestros afanes a ti en oración, en ruego, pero también en acción de gracias para que inundes todo nuestro ser de esa paz que viene de ti, Señor. Bendigo a tus hijos, a tus siervos, a tus siervas, Padre.
Que la gracia tuya sea sobre ellos sosteniéndole y tu compañía no falte ni un instante en este día, pues tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Gracias por ser tan bueno, por ser tan maravilloso y gracias por hablarnos, Padre. Dejo en tus manos a tu pueblo, Señor, y lo bendigo, Señor, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana en abundancia. Le hablo su pastor Irlande Lozada Elvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.